Esta es la historia de un ingeniero de robótica llamado Finch, que camina en un mundo devastado con una temperatura que supera los 75 grados centígrados y entra a un supermercado abandonado lleno de cadáveres descompuestos y algunas provisiones. Está acompañado por un pequeño robot. Al salir de allí, marca la entrada del lugar con pintura y sale al exterior para volver a su camión. Y ahí podemos ver cómo es el mundo actual cubierto de arena y totalmente destruido. Mientras regresa, marca en un mapa los lugares que ya visitó y de repente aparece una ola gigante de arena que se acerca a él. Así que decide dar marcha atrás hasta llegar a su guarida. Luego de entrar en su casa, limpia el traje mientras le habla al robot como si fuese su mascota y se da una ducha para luego registrar su entrada como si estuviera llegando al trabajo. Después, entra a una habitación donde es recibido con alegría por un perrito y reúne las provisiones rescatadas del día, que son una lata de comida para perros y una botella de alcohol que se convierte en su cena. Al rato vemos que tiene una gran colección de libros, desde clásicos de literatura hasta libros sobre cómo criar perros, que su pequeño robot utiliza para escanear, mientras que Finch parece estar construyendo un robot nuevo. Justo antes de morir, lee un libro sobre la supervivencia humana y luego le quita los ojos a su pequeño robot para ponerlos en su nueva creación, que es otro más grande, con extremidades que lo hacen similar a un humano. Y es que tiene tanto tiempo sin interacción con otra persona, que no solo lo construye por utilidad, sino que Finch quiere hablar con alguien más, por lo que este nuevo robot puede entender lo que le dice y detenerse cuando él se lo ordena. Pero la sorpresa llega poco después, cuando le hace algunos ajustes y descubre que el robot puede hablar, aunque al principio solo son sonidos inentendibles. Luego Finch le pide decir algo interesante, y el robot comienza a contar curiosidades sobre animales. En su primera conversación, Finch le traza reglas importantes al robot, tales como no hacerle daño a un humano, o que debe proteger al perro ante su ausencia, siendo esa la regla más importante de todas. Pero en medio de la charla, ocurre un apagón que lo obliga a salir para reactivar los generadores de energía, y ahí es cuando descubre que se aproxima a otra tormenta. Entonces, le pregunta al robot información sobre este fenómeno del clima, y se enteran que será una super tormenta de 40 días. Así que preocupado se come una de sus últimas latas de comida y decide ir a San Francisco sin saber lo que encontrar allí. Pero de repente su nariz comienza a sangrar, y para no perder más tiempo, no le da mucha importancia a esto, y prefiere terminar los últimos detalles del robot. Eso incluye enseñarle cosas simples de humanos como caminar o utilizar las manos. Pero en una de esas prácticas, algunas de las piezas del robot se caen y Finch decide que no hay tiempo de perfeccionarlo, así que empaca sus pocas cosas y suben al auto. En el camino, Finch cuenta que en su infancia habían campos llenos de siembras y animales, y el robot le dice que una pieza de su cabeza está floja, así que se detiene para revisarlo, mientras que el robot ve unas postales que algunos familiares le enviaron hace muchos años. Luego, se preparan para salir a buscar provisiones, y Finch decide que irá con el nuevo robot, dejando encerrado a su viejo amigo. Una vez que está en el exterior, Finch le pide a su nueva creación que lo imite, y como primera lección, le enseña que lo más importante es conseguir comida para su perro. También le cuenta que una llamarada arruinó la capa de ozono y creó agujeros, por lo que los rayos de sol le hacen daño, y para protegerse debe utilizar un traje especial. Entonces, se encuentra en un teatro, y al entrar el robot queda impresionado al verse por primera vez en un espejo, y al salir, sacan una bolsa de maíz con la que hacen palomitas al instante gracias al calor del exterior. Y justo allí, ven que un tornado se acerca a ellos, así que intentan resguardarse, pero es muy tarde para huir, por lo que Finch decide sujetar el vehículo al suelo y resguardarse dentro del auto mientras pasa la tormenta. Rápidamente todo se nubla. El robot ayuda a Finch a asegurar el auto, y logran entrar a él justo a tiempo, cuando la tormenta llega. Entonces, Finch encierra el perrito y le dice al robot que se sujete bien.
En el exterior todo sale volando, mientras el auto comienza a moverse fuertemente, y las cuerdas que lo sujetan se rompen, haciendo que el vehículo también vuele por el aire hasta que el tornado pasa. Afortunadamente todos están bien, y al salir ven que uno de los neumáticos explotó, pero con la ayuda del robot logran cambiarlo fácilmente. Y como Finch se da cuenta que se lleva bien con él, decide que es hora de ponerle un nombre. Y después de hablar durante horas, nos enteramos que el perro se llama Goodyear. Y aunque no lo creamos, Finch dice que no es suyo. En ese momento el robot dice que quiere llamarse Jeff, y a su creador le parece buena idea. Al día siguiente Finch despierta en medio de ruidos, porque Jeff intenta imitar a Goodyear para aprender su lenguaje y poder comunicarse mejor con él. Entonces Finch le dice que el lenguaje no existe, y que no se trata de agradarle, sino de ganarse su confianza, lo cual es algo que lleva tiempo. Luego siguen su camino, y Goodyear continúa gruñendo a Jeff, mientras él evita pasarle cerca por temor a que lo ataque. Y poco después Finch intenta la robot sobre la confianza. Ahí le cuenta que en su trabajo en el mundo anterior recibió una felicitación en solitario por parte de su jefe, pero él le dijo que todo el trabajo fue gracias al equipo completo. Y aunque no todos sus compañeros le caían muy bien, así fue como se ganó la confianza de todos. Pero Jeff no entiende la moraleja de la historia, y mientras sigue preguntando Finch, comienza a toser sangre, por lo que detiene el auto y decide salir al exterior a pesar de los 61 grados centígrados del ambiente. Entonces Finch entra en un viejo restaurante para toser, mientras que en el camión, Jeff no logra ganarse la confianza de Goodyear y se pone triste. Y cuando Finch se lleva el perrito, el robot se queda en el camión escuchando música y comienza a conducir el auto haciéndolo chocar, por lo que su dueño sale corriendo intentando que Goodyear no salga al sol para que no muera. Pero ahora el auto está muy lejos y para poder montarse en él tiene que atravesar el sol, por lo que le pide a Jeff buscar el traje y el casco de protección. Pero en lugar de eso, el robot enciende el auto y lo choca nuevamente. Entonces, Finch pierde la paciencia y decide mostrar lo que el sol le hace a su piel, ocasionando quemaduras que podrían matarlo a él o a Goodyear. Y por último, le dice que la razón por la que lo fabricó es para que pueda proteger al perrito y que debe limitarse a hacer su trabajo. Al rato continúan por la carretera y vemos a Jeff en la parte trasera del auto molesto, así que Finch busca la forma de disculparse enseñándolo a manejar. Al anochecer hacen una fogata y ven las auroras polares que ahora se forman en el cielo gracias a la llamarada. Y Jeff aprovecha para preguntarle a su amigo por qué no viajan de noche si el sol es tan dañino para él. A lo que Finch le responde que los efectos climáticos es algo que puede manejar, pero en la noche hay otros sobrevivientes que solo buscan hacer daño a los demás. También le dice que van a ocurrir cosas y que las emociones le afectarán, pero que todo esto definirá lo que es como robot o como persona. Al amanecer, Jeff escucha ruidos que provienen del camión y encuentra a Finch vomitando, así que lo ayuda a bajarle la fiebre y se pone al mando del auto para continuar el camino. Luego llegan a una ciudad en ruinas y Jeff sigue la señalización que lo lleva a un viejo hospital en donde se detiene y saca al viejo robot para que le ayude a recoger provisiones, mientras le enseña las reglas que Finch le dijo hace algunos días. Y entran allí. Al poco tiempo Finch se da cuenta en dónde están y con pocas fuerzas trata de levantarse, mientras el robot consigue algunas medicinas y se pone un abrigo de invierno que también encontró. Al mismo tiempo Finch logra entrar al edificio abandonado mientras ambos robots buscan provisiones, y en ese momento el viejo robot muere en una trampa, por lo que Finch tristemente se despide de él, y con las pocas fuerzas que tiene busca a Jeff para decirle que hay una trampa en el edificio. Y mientras le reclama haber matado al otro robot, Finch tiene otro ataque de tos, por lo que rápidamente se suben al auto y aceleran lo más rápido posible, sin saber que otro vehículo sale detrás de ellos. Entonces, molesto Finch decide que Jeff debe manejar mientras él cambia las reglas. Y al hacerse de noche, vemos como otra tormenta se aproxima. Pero esto deja de ser una preocupación cuando Finch se da cuenta que los están siguiendo y decide apagar las luces del auto para no ser detectado. En un momento obliga a Jeff a salir de la carretera para escapar de los perseguidores, y entran a un túnel por donde no pase el auto porque es demasiado alto. Entonces el robot sale al exterior para empujarlo con su fuerza de máquina, y cuando el otro auto se acerca, ellos logran esconderse,
Pero aún así Finch saca un arma por seguridad. Aunque poco después, el auto se aleja de ellos. Entonces sale al exterior. Y a pesar de haberlo salvado, Finch sigue tratando mal a Jeff hasta que el robot le dice que confía en él. Y por eso cree que llegarán al destino final. Luego, más calmado, Finch cuenta sobre la vez que estaba revisando un supermercado abandonado y encontró a una mujer con una niña de 9 años. Ambas tenían un arma en la mano, y la madre le decía a su hija que debía disparar si veía a alguien. Así que él se escondió hasta que cuando estaban a punto de irse, apareció otro hombre que le quería quitar las cosas. La niña estaba aterrada y no sabía dónde apuntar, por lo que empezó a llorar mientras ambos adultos discutían, y luego escuchó disparos. A los segundos el hombre se fue con las prohibiciones, y cuando él se acercó ya era demasiado tarde. Pero después, escuchó un sonido de la mochila de la niña, y al abrirla, encontró a Goodyear, de cachorro. Entonces le dice a Jeff que el hambre convirtió a la mayoría en asesinos, pero a él lo convirtió en un cobarde, y por eso no debería creer en él. Pasan las horas, y cuando están a 772 kilómetros de llegar a San Francisco, Jeff descubre que la postal de la ciudad que Finch tiene guardada se la regaló su padre, y ahí se distrae viendo todas las otras postales de la colección, cuando de repente algo choca contra parabrisas. Ahí se dan cuenta que hay una mariposa y Finch decide salir. Entonces, descubre que el sol ya no es dañino, y sin entender lo que pasa recorre el lugar, para luego ver otra mariposa volando. Al rato se viste de gala para disfrutar de este clima amable, y mientras conversan, Jeff le cuenta que tuvo un sueño de ellos tres en el puente de Golden Gate, y le pide escuchar la historia sobre su padre. Entonces, Finch le cuenta que los abandonó antes de nacer y nunca tuvo contacto con él, hasta que en su cumpleaños, número 15, apareció esa postal, y ahí se enteró que su padre era un militar e ingeniero de puentes, pero nunca más supo de él. En eso Jeff se emociona y le dice que deben seguir el camino, pero Finch le confiesa que está a punto de morir, y con esa noticia le pide al robot que se haga cargo de Goodyear cuando él no esté. Más tarde Finch aprovecha el rato para jugar con sus dos amiguitos, pero comienza a toser sangre nuevamente, y antes de llevarlo al camión, Jeff la abraza. Luego Finch abraza a Goodyear, y tristemente todo se acaba para él. El perrito comienza a llorar, y Jeff sabe que llegó el momento, así que envuelve en sábanas el cuerpo del único humano que conoció y decide cremarlo. Horas después, Jeff no sabe qué hacer a partir de ahora, y piensa que lo mejor es alimentar a Goodyear. Y más tarde, el perrito se acerca a él con la pelota para jugar. Luego ambos amigos continúan el viaje, con la esperanza de cumplir la última voluntad de Finch. Y al llegar al puente de Golden Gate en San Francisco, Jeff logra entender un poco más del razonamiento humano y se va junto a su amigo perruno en busca de otros sobrevivientes. Esto fue Finch. No olviden comentar qué película le gustaría que resuma. Darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.